de sistemas, especialista en gerencia de sistemas informáticos, magíster en entornos virtuales de aprendizaje, doctoranda en ciencias de la educación de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, Colombia. Posee experiencia administrativa, investigativa y docente en el contexto de educación virtual. Todos sus estudios profesionales y de posgrados están relacionados con las TIC y la educación. Erika es docente titular de la Universidad de Boyacá e investigadora junior y par evaluador reconocido por MinCiencias. Actualmente se encuentra desarrollando su tesis doctoral en Ciencias de la Educación. Dentro de su amplia trayectoria investigativa, ha realizado publicaciones en revistas Q1, revistas indexadas de orden nacional e internacionales, al igual que publicaciones de libros y capítulos de libros. Damos un grato saludo de bienvenida a nuestra conferencista. Muy buenas tardes. Gracias por la presentación, gracias por el saludo. Voy a empezar. Por favor, me confirma si pueden ver mi pantalla del PowerPoint. ¿Alguien en el chat o por favor en voz que alguien me diga si se puede ver? Hasta ahorita no, doctora. Ahora sí. Okay, ahora sí. Gracias. Ahora sí. Perfecto. Bueno, lo que vengo a presentar el día de hoy es más una revisión bibliográfica que he realizado, como lo indicaba Diego en mi presentación, en el desarrollo de mi tesis de maestría. Lo he denominado Relaciones socioafectivas en el aprendizaje en entornos virtuales. Como lo indicaba Diego, trabajo en la Universidad de Boyacá. Tengo experiencia en educación virtual de hace como 10 años y pues de ahí el tema. Mi tesis doctoral se ha denominado Didáctica Interdisciplinar para la Educación Virtual Postgradual. Entonces, en el contexto de este trabajo, gracias. En el contexto de este trabajo, entonces, ¿yo qué encontré o de dónde salió la idea de realizar este trabajo de investigación? Pues nosotros vemos que a medida que ha pasado el tiempo y de acuerdo a las nuevas requisitos que se han necesitado dentro de la educación, entonces vemos que han aparecido nuevas situaciones y procesos educativos que están surgiendo en contextos flexibles, que no son sistemas que son rígidos, sino al contrario, son cambiantes y lo que hemos denominado emergentes. Estos mismos escenarios superan formas tradicionales de enseñanza y aprendizaje. En un principio veíamos que era lo que dominaba dentro de una clase, eran unas clases magistrales en la cual el docente estaba en una parte aquí donde se superponía y estaban los estudiantes hacia adelante y generalmente esa era la mecánica y la dinámica de una clase, lo que hemos denominado hoy educación tradicional. De manera que adaptarse a esas condiciones de un desarrollo social, cognitivo de las personas y a nuevas formas de adquirir información, eso nos ha obligado a esta adaptación. Una prueba de ello, y pienso que se va a generar el debate al final de esta presentación, es lo que vimos en pandemia y pospandemia. Todos estos cambios que hemos tenido sociales y la implementación, el surgimiento de las tecnologías de la información y comunicación, entonces ha realizado o ha indicado que nosotros realicemos cambios en ese desarrollo social y por ende en nuestros procesos de formación. Estos nuevos ambientes no solamente educativos, sino los ambientes que estamos viviendo están en permanente evolución y complejización, que hacen su aplicabilidad y transferencia un proceso pertinente y necesario. Cada cambio, como decimos,
contextos emergentes que debemos estar preparados para esos cambios, que no son solamente, que ya no son por periodos de tiempo largos, sino que son rápidos y que debemos estar preparados. Estos escenarios emergentes que tienen o son consecuencia de una reacción a la comparación entre las sociedades y los avances tecnológicos. La sociedad que estamos viviendo actualmente es muy diferente a la sociedad que vivíamos hace 5, 10, 15, 20 años. Por ende, es necesario definir esos ámbitos educativos en donde las tecnologías de la información y comunicación son utilizadas de manera sistemática e interdisciplinaria. ¿Por qué interdisciplinaria? Y es más, es uno de los aspectos que trato en la tesis, es que no solamente es el docente que conoce su asignatura o es un especialista en educación, sino que hemos visto que tiene que adquirir nuevas competencias para poder suplir las necesidades, no solamente del sistema educativo, sino que el estudiante y las entidades de educación nos están solicitando y la misma sociedad. Es por eso que ahí dice que tenemos que adquirir competencias académicas y sociales. Yo lo estoy diciendo de manera o del rol desde la parte del tutor, pero también los estudiantes han adquirido nuevos roles que le implican tener y adquirir nuevas competencias. Es por eso que esa tecnología de información y comunicación la debemos integrar a los diferentes saberes que tenemos y que adquirimos. Es así que aparece, vamos viendo la evolución de la educación. Dentro de la evolución de la educación aparece en algún momento lo que es la educación a distancia. La educación a distancia, en un principio, los que hemos leído y conocemos algo referente a esto, hemos visto que al principio esta educación a distancia nació por medio de cartas, por medio de libros que llegaban a los estudiantes y a los docentes, y a través de esas cartas, también veíamos que a través de televisión, antes de la radio, pero aparecen las redes, específicamente lo que es Internet, y cuando aparece Internet, entonces aparece lo que es la educación virtual, que está aquí en Colombia, está denominada o está tipificada dentro de lo que es la educación a distancia. Pero dentro de estas redes cobra una importancia elevadísima lo que es el material que nosotros colocamos dentro de estas redes y que compartimos en nuestras redes, porque ese material es un mediador para establecer esas relaciones entre los diferentes actores, denominando números actores. Algunos aparecen o algunas personas denominan que los actores también es el material didáctico. Para otros autores, los actores de la educación están en que somos los docentes, los estudiantes, y algunos hablan de las entidades de educación y también lo que es la parte administrativa. Es así que no podemos decir que si la educación virtual, bueno, eso también hay literatura, hay diferentes autores que hablan que hay una que si esta es mejor o esta es peor, que cuál educación es mejor, si la tradicional o la virtual. Sea cual sea el tipo o la mediación de educación que brindemos, siempre va a haber ventajas y desventajas. Miraremos que de acuerdo a esas ventajas y desventajas van a estar dadas en qué, también en esa relación entre los actores y ese material que nosotros compartimos o brindamos en nuestros entornos educativos. Entonces, para determinar esas ventajas y desventajas, es necesario determinar nosotros cómo nos involucramos, cómo se involucran los docentes y los estudiantes. Un papel importantísimo para involucrar y para determinar esos medios en los cuales nos comunicamos nosotros, los docentes, las instituciones de educación superior y los estudiantes, pues hay que hablar de esas plataformas tecnológicas. Plataformas tecnológicas entendidas que no son solamente los LMS, es decir, los manejadores como tal de contenidos, en donde hay una infraestructura que se trabaja no solamente la parte educativa, la parte de formación, sino también la parte administrativa, sino que también existen otras plataformas tecnológicas como las redes sociales, los blogs, las wikis, las páginas, en lo cual nosotros podemos llevar a cabo un proceso de formación. Pero la utilización de esas plataformas tecnológicas, entonces,
nos obliga a adquirir ciertos hábitos y ciertas competencias. Una de ellas es la organización de tiempos, ritmos y estilos de aprendizaje. Cuando estamos utilizando tecnologías de la información y comunicación, es necesario tener hablamos de los autos, que tenemos que autogestionar, autoaprender, ahorita se me olvidaron los autos, pero donde juega un papel importante lo que es el estudiante, en donde el rol del docente es más de guía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estamos manejando un campus virtual en donde los tiempos nos dicen y entregamos un cronograma de trabajo en el cual le informamos al estudiante que nuestra asignatura va a ir de tal fecha a tal fecha, que la actividad se va a abrir de tal fecha a tal fecha y que va a tener un cierre a tal hora, o que va a tener un encuentro sincrónico a tal hora, entonces el estudiante y el mismo docente debe organizar su tiempo para cumplir no solamente con sus actividades académicas, sino también sus actividades de formación y personales. Hemos hablado de los entornos que son flexibles. Hablamos también de los diferentes, si estamos hablando de flexibilidad, entonces vemos que en los entornos virtuales existen personas que aprenden de diferente forma, a diferente ritmo. Es más, hablamos que una de las características de la educación virtual es que permite que esos ritmos y esos estilos sean una cualidad, una característica positiva para el proceso de formación. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que es un tiempo en que es asincrónico, que yo puedo desarrollar mi formación en los momentos en que yo pueda, como yo pueda, entonces también entregamos materiales de diferentes formatos para que el aprendizaje y los conocimientos lleguen al estudiante. Otra de las características que debemos adquirir es el proceso de interiorización. Lo estaba comentando hace un rato, que debemos autorregularnos, saber que nosotros estamos haciendo este ejercicio de estudiar virtualmente, entonces es algo que estamos haciendo por el bien de nosotros, que no vamos a tener un docente en el cual va a tener un horario en que mañana tenemos que estar a las 8 de la mañana, sino que nosotros mismos marcamos nuestro ritmo y es un compromiso con nosotros y de cierta forma con nuestra sociedad. Y algo que es muy importante es la regulación en el uso de herramientas cognitivas tecnológicas. Vemos que existen diferentes tecnologías, que existen diferentes herramientas computacionales que nos sirven para apoyar ese proceso de formación. Pero ¿qué debemos tener en cuenta? Que para poder utilizarla de una forma adecuada y que nos sirva realmente en la formación, es que tenemos que regularla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos las redes sociales, pero las redes sociales, ¿cuántas veces nos pasa que entramos a una página o que entramos a internet y entramos que vamos a estudiar y empezamos a mirar y lo que se ha denominado la procrastinación? Entonces empezamos de un lado para otro y no regulamos qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde debemos enfocar, hacia dónde debemos estudiar. Y por último, por mencionar algunas, porque hay diferentes habilidades y competencias que tenemos que adquirir en estos entornos, es el cumplimiento de las tareas y actividades. No tenemos un docente que nos está diciendo para mañana tenemos esto, no olviden la tarea que tienen que realizar, la cual consiste en tal cosa, sino que una de las características de la educación virtual es que generalmente los conocimientos y la información en un alto porcentaje viene dado en mensajes, viene dado de manera textual, de manera que lo que yo debo hacer es leer y apropiarme de esos conocimientos, de esa información y hacer un cronograma o una organización de mi tiempo para cumplir con esas tareas y esas actividades. Dentro de esas actividades está la propia lectura. Esta educación virtual nos ha dado una nueva forma de desarrollar la enseñanza y el aprendizaje, donde obligatoriamente se tienen que colocar o están mediadas por las tecnologías de la información y comunicación. Sin estas tecnologías de información y comunicación no sería posible la educación virtual. Lo estábamos diciendo ahorita, que no solamente son las plataformas, sino que también al ser un docente que se convierte o se vea a un mayor auge en su interdisciplinariedad, es una persona que debe, por ejemplo, entre ellos tener competencias TIC, debe reconocer, manejar esas tecnologías de la información y la comunicación, o si no va a ser muy difícil que pueda llegar a unos resultados optimistas o positivos.
Lo decíamos ahorita, que si es mejor o peor la educación virtual, no. Simplemente es una forma diferente en la cual nosotros realizamos ese proceso de aprendizaje. Este autor nos dice, bueno, también, y algunos autores dicen que lo ideal es que se mezclara lo que es presencialidad con virtualidad. Entonces también es lo que hemos manejado, lo que es B-Learning, en lo cual se mezclan algunos aspectos de presencialidad y virtualidad. ¿Depende de qué? Pues de las características de la institución, las características de los estudiantes, las características de los materiales, las características de los docentes. La educación virtual ha tenido un avance, ha tenido una evolución. Aquí en Colombia, no recuerdo en ese momento desde qué año, se dio como tal la apertura y con el apoyo del Ministerio de Educación para empezar a crear nuevos programas en esta modalidad, en el cual anteriormente se solicitaba que mínimo el 80% tendría que ser a través de tecnologías de información y comunicación, que generalmente era una plataforma virtual. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las personas que se involucran con esta educación virtual están teniendo escenarios y contextos totalmente distintos, desde realizar un proceso administrativo, porque cuando hablamos de educación virtual empieza desde ahí, desde el interés del estudiante, que yo quiero hacer un programa virtual, y si es virtual, pues lo más adecuado y lo más lógico es que la información debe ser virtual. Entonces debe tener, debe tener esa competencia, por ejemplo, para escribir un correo electrónico. Y de ahí también las instituciones de educación superior deben cambiar esos entornos virtuales. Porque si antes atendíamos el teléfono, si estaba la persona presencialmente en una oficina, ahora la información se la debemos brindar por correo electrónico. Debemos llamar, debemos atender o mirar sus redes sociales. Hay otras formas de comunicarnos. Los procesos administrativos, una matrícula, una inscripción de asignaturas, el pago de una matrícula, de manera que los estudiantes y en general la población no reconocía o no conocía estos procesos. Entonces es un cambio de paradigma, no solamente en el proceso de formación, sino para llegar a formarse. La persona como ser histórico construido socialmente en interacción con los contextos sociales, lo que ha abierto la puerta al estudio e incorporación de las emociones en los procesos educativos. Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a emitir nuevas emociones, que si yo envío un correo electrónico y no me contestas, entonces empiezo a sentir una emoción que no es positiva. Y si ya estamos en el proceso de formación, que si yo hago una pregunta a un docente y no me la contesta, entonces empieza a haber formas negativas y empiezo a tener emociones negativas. Entonces vamos a mirar que esas emociones empiezan a ¿qué? A interferir en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Quiero hacer una aclaración. Yo soy ingeniera de sistemas. Esta ponencia no tiene una profundización en cuanto a emociones, afectos. Esa parte conceptual realmente no la tengo, no tengo un peso, porque no es el énfasis como tal del trabajo. Lo traigo porque ahorita vamos a ver en el transcurso de la presentación de que esta parte emocional, afectiva, ha venido adquiriendo bastante importancia, no solamente en los entornos virtuales de aprendizaje, sino como tal en los diferentes escenarios de aprendizaje. Es de ahí, de acuerdo o como consecuencia de lo que les estoy diciendo, que ha venido teniendo bastante importancia. Entonces, los autores, existen autores y existen personas que empiezan a investigar sobre estos aspectos relacionados con las emociones, con la parte efectiva en los entornos virtuales, perdón, en los entornos educativos. Entonces aparece estas afirmaciones como el cambio conceptual es tanto cognitivo como afectivo. Entonces lo que venía diciéndoles, no solamente es que el aprendizaje, los conceptos, el conocimiento llegue a mí, sino que también la forma en que llega a mí. Es más, ahorita estamos hablando de inteligencias múltiples, estamos hablando de que hay que tener una educación emocional, y vemos que esto cada vez es más importante. La importancia de la motivación y las emociones como factores determinantes en el aprendizaje.
Las emociones actúan como un pegamento social que interconecta intereses y acciones individuales y colectivas. Entonces es mirar yo con quién puedo y con quién conecto con esas emociones, con quién tengo lo que hemos denominado ese feeling, para yo poder llegar a trabajar. En los entornos virtuales de aprendizaje, algunos autores dan su importancia en el trabajo colaborativo, en el trabajo en grupo, en el trabajo en red. Es más, hablamos de, por ejemplo, del conectivismo, en el cual está una de las bases, ¿cuál es? Que existen nodos, que somos nodos y que esas conexiones nos permiten aprender. Entonces, todo eso se da gracias a ¿qué? A las emociones y a las características que yo tengo para poder pegar, conectar con otras personas. Las emociones positivas favorecen el aprendizaje y el compromiso de los estudiantes, mientras que las negativas limitan la capacidad de aprender. Si nosotros no generamos, o desde nuestro campus virtual o de nuestro entorno virtual, que es el caso que estoy presentando hoy, no generamos esas emociones positivas, no vamos a obtener resultados positivos en la finalización de los estudios y en el proceso de aprendizaje como tal. Puede que los estudiantes terminen, pero terminan fatigados, terminan cansados, terminan desmotivados, sin ganas de seguir estudiando a través de entornos virtuales. Y por último, esta frase: las emociones están en el corazón de la enseñanza. Si el docente y el estudiante no le ponen corazón, no le ponen a este proceso de aprendizaje y de enseñanza al docente, pues es muy difícil que se llegue a adquirir conocimientos. Hablando de educación virtual, algo que se reconoce en los entornos cuando estamos hablando de educación virtual es que la tasa de abandono es importante. La deserción en la educación virtual sus porcentajes de abandono son mayores a las tasas de abandono en lo que son programas presenciales o tradicionales. Entonces cobra aún mayor importancia ese papel motivacional y esas características que tienen los entornos virtuales de aprendizaje. Revisando, como les digo, esta es una revisión bibliográfica de diferentes autores, entonces encontramos o encuentro este concepto que es el conocimiento didáctico del contenido. Este autor, Schulman, ¿qué nos dice? Dice, mire, el docente a través del tiempo y a través de su experiencia va teniendo va adquiriendo una desperticia y además le va colocando ciertos tintes de emoción a su ejercicio como profesional y como docente, de manera que cuando va adquiriendo esas emociones, cuando va adquiriendo esa forma de impartir su asignatura, entonces va logrando que el estudiante también comprenda y también adquiera esos nuevos conocimientos de una manera más sencilla y con consecuencias o cumpliendo objetivos que se plantearon al principio de la asignatura, de manera que va a ser más comprensible para el estudiante. Esto mismo pasa, o lo he traído a lo que es la educación virtual. Nosotros vemos y tenemos en la práctica aquí en la institución en la cual trabajamos, es que, por ejemplo, y en cualquier institución, cuando un docente empieza, y con lo que decía anteriormente, cuando empieza a orientar o hacer, aquí se denomina tutor, cuando empieza a ser docente en un entorno virtual es diferente. Su desconocimiento, el temor de la utilización de nuevas herramientas, el desconocimiento del campus, del modelo como tal de enseñanza de una universidad o del mismo entorno virtual, no le permite transmitir esa seguridad y esa afinidad con los estudiantes. Desde ahí se empieza a notar. Entonces es necesario que ese docente empiece a adquirir esas competencias y se empiece a enamorar como tal de estos entornos. Bueno, esta era mi presentación. Referente, no quiero tanto hablar o decir sobre esto porque me llamaría más la atención y quisiera más que la ponencia se presentara a manera de charla. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí, creo que los que estamos asistiendo a este seminario, hemos tenido esta experiencia de cómo vamos a hacer. Aquí no hablé nada de la práctica como tal,
pero de cómo hicimos y cómo estamos haciendo en un momento dado, por ejemplo, durante la pandemia, cómo hicimos para que estos entornos virtuales, porque nos tocó sí o sí ser virtuales, dejaran de ser fríos para poder nosotros transmitir esos conocimientos y esa información a los estudiantes. Entonces estaré atenta a sus preguntas, a sus observaciones, a sus intervenciones que son muy importantes porque, como les digo, estoy en un proceso de desarrollo de esa didáctica, de manera que es muy importante que podamos dialogar sobre este tema. Gracias. Muchas gracias a ti, Erika. Un tema de relevancia e importancia en nuestra actualidad, nuestra educación, que estamos en un proceso de pospandemia y cómo nos acoplamos a ella. Silvia Esperanza Hernández nos escribe la siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido las principales barreras de aprendizaje que ha identificado en la educación virtual? Gracias, Silvia. Bueno, dentro de lo que he revisado dentro de la práctica y la revisión teórica y dentro del trabajo de campo que se ha venido realizando, pues lo creamos o no, todavía existe mucha apatía hacia las tecnologías. Y apatía no solamente de parte de los estudiantes, sino también de los docentes. Le tenemos miedo a estos instrumentos. No sé si también es por el desconocimiento que existen de las diferentes herramientas y el empezar lo que denominamos técnicamente el cacharreo, de mirar cómo, porque como lo decía en la presentación, si nosotros vamos a hacer educación virtual, sí o sí tenemos que utilizar TIC. Entonces, si no utilizamos TIC, es muy difícil o no vamos a poder llegar a un proceso de formación en entornos virtuales. Entonces, mientras empezamos a despegar en ese uso de tecnologías de información y comunicación, va a ser muy difícil que lleguemos al proceso de formación. Muchas gracias, Erika. Tenemos otra pregunta del profe Quesada. ¿Cómo utilizan el tiempo en la educación virtual los maestros y alumnos? Bueno, aquí hay una característica, voy a hablar de manera particular. Aquí en Colombia, el Ministerio de Educación, nosotros tenemos lo que son los créditos académicos. Pues creo que en los diferentes países están los créditos académicos, pero aquí el Ministerio nos ha dado ciertas directrices para trabajar lo que es un crédito académico, en el cual se trabaja o hay una parte de trabajo independiente y un trabajo en el cual está de acompañamiento. Entonces, desde el caso de nosotros, o lo que estamos utilizando aquí en la universidad, voy a hablar desde la Universidad de Boyacá, entonces nosotros lo que hemos hecho es que se realizan los módulos o los cursos de tal manera que hay material de diferentes formatos. En su mayoría es texto, como lo mencionaba, porque es un entorno virtual, pero nosotros tenemos material que es multimedia, en el cual es material de sonido, material de video, para brindarle al estudiante, de manera que hay una porción elevada de trabajo independiente y una parte de trabajo de acompañamiento. Ese trabajo de acompañamiento se hace a través de lo que es el campus virtual como tal, en el cual existen diferentes herramientas de interacción y de comunicación con el docente y con el estudiante. Y también se encuentran los encuentros, hay encuentros sincrónicos en el cual el docente se puede comunicar con los estudiantes y los estudiantes pueden manifestar en tiempo real esas diferentes interrogantes que tengan. Eso va a depender mucho dentro de los modelos de cada país y los modelos que tengan las instituciones. No hay un único modelo. La verdad, dentro de lo que he visto, hay instituciones que lo manejan de diferentes formas. Lo ideal es que la mayoría sea para un trabajo independiente, para permitir esa flexibilidad en tiempo y en espacio. Muchas gracias, Erika. En definitiva, el tiempo en los ambientes virtuales de aprendizaje es un tema complejo que cada día nos vemos evocados a abordar de una diferente manera. Nos escribe Silvia Hernández. ¿Cómo han evaluado el desempeño de los alumnos desde la virtualidad? Bueno, voy a hablar también caso específico aquí en Universidad de Boyacá y además porque es donde estoy haciendo el trabajo de campo de mi tesis.
Aquí, ¿cómo se desarrolla? Pues como tal, académicamente existe un modelo de evaluación, existe un modelo de educación virtual como tal, entonces se miran esas actividades dentro del sistema de evaluación de acá, teniendo en cuenta que hay unos porcentajes durante el semestre. Aquí se trabaja 16 semanas. Pero también está lo que estamos hablando de esa parte emotiva y comunicación. Entonces nosotros hemos denominado acá lo que es un sistema de seguimiento. Ese sistema de seguimiento permite que se pueda estar pendiente del estudiante. Entonces, ¿qué miramos? Primero que todo, miramos, por ejemplo, si el estudiante ha ingresado al campus. No solamente si ha ingresado, si ha interactuado con los contenidos. Nosotros no miramos tanto si hay interactividad entre los mismos estudiantes, sino miramos más la interactividad que hay entre el estudiante y el material y por ende con el campus virtual. Entonces, de acuerdo a eso, empezamos la comunicación con el estudiante para verificar su proceso de formación y antes que nada, dentro de la ponencia, dentro de la presentación está mostrando que algo que es muy importante es el reconocimiento del entorno. También hay muchas investigaciones que hablan que en la educación virtual, si el estudiante no reconoce su entorno, no conoce su entorno y no lo domina, va a ser muy difícil que pueda hacer su proceso de formación. Por ejemplo, si yo llego a la universidad y yo no sé dónde tengo clase, con qué profesor tengo clase, a qué horas tengo clase, en qué edificio, cuál es la asignatura, pues no voy a poder, realizar mi asignatura, mi materia. Entonces, pasa igual en el campus virtual. Es necesario que haya un reconocimiento, primero que todo, de ese espacio virtual. Muchas gracias, Erika. Nos escribe Marcela Dihues Navarro. ¿La virtualidad en su país ya se había impulsado con antigüedad o el paso se dio a partir de la pandemia? No, la virtualidad como tal, de antes de la pandemia, se viene impulsando. Es más, hubo una época en que el Ministerio de Educación hubo convocatorias para que las instituciones participaran en esos procesos de cómo crear, de cómo hacer ese cambio de programa tradicional a programa virtual. Ha habido un acompañamiento por parte del ministerio, está también dentro del plan, ahorita no me acuerdo acá, pero ha estado dentro de las políticas nacionales y ya con bastante tiempo. No es algo que surgió después de la pandemia. Nosotros, es más, ayer estábamos presentando un trabajo en el cual decíamos nosotros como institución, hubo uno como un plan en el cual ya veníamos desarrollando programas virtuales. Como tal, la institución ya tenía programas virtuales y veníamos manejando la virtualidad en B-Learning, es decir, en el aprendizaje mezclado, en el cual en lo tradicional o en la enseñanza o formación tradicional teníamos algunos contenidos que se impartían o que se daban a través del campus virtual. De manera que sí ha habido apoyo desde el gobierno como tal. Muchas gracias, Erika. Tenemos otro aporte de Luis Rosas Gutiérrez. ¿El servicio de Internet es eficiente y lo tiene todo el país o solo las universidades para que funcione la educación virtual? También ha habido pues hay sectores del país donde no hay internet, no voy a decir que somos la panacea, pero en eso también hemos tenido cambios. Surgió, no me acuerdo en qué gobierno, lo que es el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación, de manera que el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación con el Ministerio de Educación ha habido una infraestructura, ha habido trabajo en grupo en el cual ha permitido en zonas alejadas del país que crezca la infraestructura. Es más, yo creo que hace como 12 años empezaron, más de 12 años, como unos 16 años, para impulsar lo que es la educación virtual y con tecnologías de información y comunicación. Habían sectores o habían pueblitos en el cual se colocaban oficinas en las cuales habían puntos en los cuales podían ir los estudiantes a acceder a internet. Pero eso ha ido evolucionando. Ahí también, ahorita, por ejemplo, a raíz de la pandemia, hubo planes
para algunos estudiantes que tenían educación virtual, que estaban estudiando de manera virtual, que estaban alejados de ciudades grandes para adquirir planes de internet a costos menores. De cierta manera, pues de acuerdo a la investigación y no solamente y noticias que podemos ver, sí ha habido un impulso para la educación virtual, no solamente a nivel de las instituciones de educación superior, sino también de parte del gobierno. Muchas gracias, Erika, por esta intervención. Realmente es un tema enorme, es un tema súper afectivo y súper puntual en el cual nos vemos evocados, ¿cierto? La educación se ve evocada cada día más, cada día nos vemos enfrentados a nuevos retos desde la virtualidad. Queremos saber si de pronto hay más inquietudes de nuestros asistentes, a los cuales también agradecemos su presencia en este encuentro del Seminario Permanente de Innovación Educativa. Tenemos otra, Erika, además de uso de TICs, ¿qué otras competencias desarrollan docentes y alumnos con la virtualidad? El estar preparados para estas cosas, estos cambios, estos entornos emergentes. Hablaba yo de la interdisciplinariedad. Las plataformas hacen un cambio, la parte tecnológica vemos que va cambiando rápidamente, que la versión de hoy es distinta a la versión de mañana y puede ser que esta noche cambien esa versión, de manera que debemos estar preparados a ese cambio. Me parece que es una competencia que es muy importante, estar preparado de ese cambio. Tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación, pero es algo que es emocional, en el cual yo debo saber que si hoy veo mi pantalla diferente, si yo veo que hoy me cambió el botón que estaba a la derecha, pero ahora a la izquierda, entonces tengo que mirar, porque eso al principio genera sorpresa, genera desmotivación, bueno, una serie de emociones y sentimientos, pero el estudiante y el docente está preparado. Un estudiante, yo creo que un estudiante virtual está en eso, adquiere esa habilidad. Otra que es muy importante también, que es la lectura. Se adquiere sí o sí el hábito de la lectura, porque el material en un alto porcentaje, entonces de manera que al hacer lectura tiene que existir comprensión lectora y por ende también se adquiere el hábito de la escritura. Entonces se mejoran o se adquieren esas habilidades y esas competencias. Súper importante lo que acabas de decir, Erika. ¿Será que sí estamos preparados y cada día nos formamos para aceptar ese reto que es el cambio? Es una incógnita que cada uno nos debemos preguntar al interior de nuestras organizaciones. Nos escribe también Marcela. Se habla en positivo y debe ser así. Pero bien mencionaba que hay problemas de Internet. ¿Cómo han manejado este tipo de situaciones? Bueno, eso fue realmente un reto en pandemia más que todo, porque al fin y al cabo cuando nosotros o hacemos énfasis en la institución que cuando uno empieza un programa virtual o acá dentro de los requisitos para empezar un programa virtual, nosotros decimos el estudiante debe tener los medios tecnológicos para empezar o para realizar un programa virtual. Y si estamos hablando de educación virtual, pues uno de esos requisitos es que tengamos conectividad y que tengamos internet. Ese problema que tú mencionas, Marcela, se presentó ¿en qué? Durante pandemia, que nos tocó sí o sí utilizar medios virtuales. Entonces, ¿cómo se contrarrestó o cómo se manejó? Pues se utilizó lo que fue el teléfono. Muchos docentes, ahí, ¿verdad? Me quito el sombrero de todos los docentes que vinieron realizando esa actividad y que realizaron porque empezaron a llamar, como les decía, volvimos a los inicios de lo que era la educación a distancia, ¿sí? No educación virtual, sino a distancia, en la cual entonces se sacaba fotocopia, se enviaba, se dejaba, el estudiante podía ir a un centro de copias o por el mismo teléfono,
como no se podía cumplir con los plazos que yo mencionaba porque los tiempos no daban, porque puede que internet tenga en la mañana, o por ejemplo las personas que estaban en las veredas, porque eso también eso pasó, que no podían estar ya en la ciudad, sino que por cuestiones económicas, que fue algo que afectó, entonces tocó volver a sus casas maternas, que eran veredas donde no existía internet, entonces bajaban solamente una vez a la semana a los pueblos, entonces se dio esa flexibilidad en tiempos, en lo cual el estudiante no entregaba y que no era flexible en los tiempos y en la misma apertura de los contenidos y en hacerle llegar el material. Porque, por ejemplo, el material multimedia, si había un internet que no fuera de muy buena calidad, entonces otra vez tocó a través de un muy buen material que fuera de manera textual y pues la llamada telefónica funcionó mucho. Un total acierto. Este tiempo que vivimos de pandemia, que nos evocó a muchas situaciones de confinamiento, de estar en sitios en los cuales no era nuestra residencia o nos tocaba compartir nuestra red web con otras personas. ¿Cómo se salió a flote en este momento? Muchísimas gracias, Erika. Quisiéramos saber si hay más aportes o preguntas de los participantes. ¿No? Bueno, Erika, yo creo que es el espacio para agradecerte esta ponencia tan interesante, un tema tan relevante en nuestra actualidad de la educación. A todos los asistentes agradecemos su espacio, su tiempo y su compromiso con el Seminario Permanente de Innovación Educativa. Bueno, tomo un minuto para agradecerle la asistencia. Por favor, yo sé que, como les decía, todos tenemos esta práctica de haber sido tutores virtuales y de haber tenido estudiantes virtuales. Entonces, sí me gustaría que se comunicaran, están mis datos en la presentación, aquí en el chat, porque es importante darnos a conocer, pues también una de las, ¿qué digo? Algo que no tan positivo es que le tenemos temor a pesar de esto a las cámaras, aunque con la pandemia esto se cerró un poquito, pero sí me gustaría escucharlos y que se comunicaran conmigo si es posible. Muchas gracias y pues nos estaremos viendo, los estaré acompañando en próximas ocasiones como moderadora. Entonces ahí les estaré para recordar que sí me gustaría comunicarme con ustedes. Muchas gracias. A ti, Erika, y tenlo por seguro que nos contactaremos contigo para compartir experiencias de educación. A todos, muchísimas gracias.